Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, mi queridísimo Piscis. Bueno, Piscis, pues ya sabes que vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Hablaremos de fechas y os daré una serie de mensajes. Uno de ellos será con la bola de cristal. Piscis, comenzamos. Piscis, que estáis trabajando, se avecinan triunfos, nuevos acuerdos, bien, que son buenos para ti. Piscis, que no estáis trabajando, te digo lo mismo. Hay algo que está a punto de salir. Si tú has echado alguna bolsa de trabajo o algo por el estilo, dicen, vas a tener noticias muy positivas. Para todos los demás Piscis que no estéis trabajando, dicen, tú vas a tener trabajo dentro de muy poco. Piscis, que tenéis un negocio. Mira, los caminos los tenéis abiertos, pero tienes que tener muy en cuenta los pasos que vas a dar. Analízalos bien. Y si hay algo en uno de esos pasos que tú no estás claro, no lo des, ¿bien? Ahora, en este caso, habría que hacerle mucho caso a la intuición, que nunca le hacemos caso y siempre está en lo cierto. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis, con tu economía. Tu economía va avanzando poco a poco, Piscis. Va avanzando de manera lenta, de manera segura. Pero, Piscis, debes de llegar a un acuerdo con alguien en concreto, ¿vale, Piscis? O sea que ahora mismo tú tienes los caminos abiertos en tu economía, pero debes de llegar a un acuerdo con algo que tenga que ver con tu economía. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta. El tema sentimental, Piscis. Vamos a comenzar con los Piscis que estáis solteros. Tenemos muchas dudas. Tenemos muchas dudas de las personas a las cuales se nos acercan. Tenemos que cerrar muchas etapas. Tenemos que dejar de esperar algo o a alguien, en este caso. Piscis, te veo con muchos miedos. Cualquier persona que se acerque a ti, crees que te va a hacer daño. No te veo siendo feliz aquí en una relación pronta, ¿no? Pero porque vienes ya muy quemado, Piscis, de relaciones del pasado. Entonces, pienso, por lo que veo, que tú mismo, en cierto modo, te generas ese sufrimiento. Vamos a ver qué más. Hombre, también luego está el que demos con la persona adecuada o no, ¿eh? Que hay personas que ayudan a alimentar ese miedo y hay personas que apagan ese miedo, ¿no? Vamos a seguir. Piscis, solteros. Olvídate de relaciones ocultas, Piscis. Olvídate de relaciones ocultas. Olvídate de este tipo de cosas, de las personas que tienen pareja, que vienen vendiendo humo, porque esto es vender humo, porque esto te va a hacer daño, Piscis. Es la primera persona que sale. Sale una persona que a ti lo que te va a ofrecer es una relación oculta. Yo te digo, y por mucha ilusión que empieces con esto, porque esto funciona así. Lo prohibido, el morbo, el todo, y esto empieza así. Pero luego hay una apuesta a la realidad, y la apuesta a la realidad es un domingo, es una noche buena, es una noche vieja, es un día especial. ¿Dónde está esa persona? Pues con su pareja, obviamente. Entonces esa es la apuesta a la realidad, y eso es lo que a ti te puede hacer sufrir. O sea, a ti y a cualquier persona que se meta en una relación oculta, claro está, ¿eh? ¿Que no todas las relaciones ocultas acaban de la misma forma? Por supuesto que no. Hay algunas que acaban muy bien, pero hay otras que se alargan en el tiempo. Y yo no sé si a ti te compensa ese sufrimiento. ¿Bien?
Vamos a seguir, Piscis. La persona especial de tu vida, de tu destino, no es esta persona que te ofrece una relación oculta ahora mismo. No es esta persona. Aquí ya depende de ti, Piscis. Hay mucha gente que me dice, ¿por qué dice Piscis? No digo Piscis, digo Piscis. Lo que pasa es que hablo tan rápido a veces que bueno, que no vocalizo bien. Creo que no vocalizo bien. Me voy a poner un lápiz de esos que se ponen los locutores de radio para hablar. Para vocalizar bien, porque hay veces que no me entendéis. Piscis, esta es la persona que a mí se me marca en tu vida ahora mismo. Comienza una ilusión y aunque tú en un principio no lo sepas, quiero decirte que esta persona está con alguien más y esta persona está con una persona de su pasado y tiene, o sea, es que es su pareja, ¿vale? Que puede ser que tú comiences esta historia con esta persona cuando está en un momento delicado con su pareja. Sí, claro que sí. Pero eso no quiere decir que haya dejado su pareja. Y es lo que dicen aquí. Que dice, continuará con esto. Te hará ver, porque te hará ver, o sea, que esto tú lo vas a ver. Que se escaquea. Que no hay una toma de café normal en una terraza, que no hay un ir al cine, que no hay un ir a cenar, que no... Y tú esto te vas a dar cuenta. Por eso te decían las cartas, aléjate de todo lo que se te ofrezca oculto, porque realmente la persona de tu destino está en otro lugar, no es esta persona. Pero bueno, si sale aquí, parece ser que tú tienes que vivir esto por algo. Lo que yo no quiero, Piscis, es que tú sufras. Eso es lo que yo no quiero. Ahora, si a ti te apetece vivir el momentazo, pues ¿por qué no? Vive el momentazo, pásatelo bien y cada uno por su lado. También te lo digo. Pero no te enamores. Yo soy una mujer muy liberal de mente, ¿eh? Ojo. Yo respeto todo. Todo. Esta historia podría durar 3 meses, prácticamente, es lo que dicen las cartas. Duraría unos 3 meses aproximadamente. Piscis, esta persona llega ya a tu vida. Me hablan mucho de ese mes de octubre. Me hablan mucho de la confusión que genera esa persona. Y independientemente, mira, de que esta persona sea una persona que tiene una relación paralela, es su forma de ser. A mí no me gusta nada su forma de ser. Y a ti menos te va a gustar, Piscis. O sea, que a mí no me tiene que gustar, te tiene que gustar a ti, pero es que yo sus acciones que veo, a mí no me cuadran. Esto es ni como ni dejo comer. Entonces, yo esta personalidad de esta persona, te digo yo que es que a ti no te va a gustar, Piscis. Este no es el hombre de tu vida. Este es hombre o mujer. Esta persona se cruza en tu vida por algo, porque tú tengas que aprender algo, porque te lleve a otro punto, porque te lleve a cambiar tu vida, para tú conocer la persona de tu vida. O sea, quédate con esto, Piscis. Quédate con esto. ¿Habéis pensado alguna vez habéis pensado, seguro que habéis estado en esa situación? Es decir, es que si yo no hubiera vivido esta relación, yo nunca hubiera venido aquí. Si yo no hubiera conocido a esta persona, yo nunca hubiera venido aquí. Y entonces no te hubiera conocido. O sea, hubiera sido
muy complicado que yo te conociera. Os pongo este ejemplo para que vosotros entendáis cuando yo digo que hace de puente esta persona para que tú pases, el puente para que tú pases al lugar donde está tu destino. Eso sí, pero no es la persona de tu vida. Y ante todo te digo que no quiero que sufras. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis. Solteros, no te me vayas porque ya sabes que te voy a dar ese mensaje especial del amor y otro mensaje con la bola de cristal. Vamos a seguir con los Piscis que estáis casados, en convivencia y novios. Piscis, casados, en convivencia y novios. Se actúa con demasiada prudencia en esta relación. Una indecisión se avecina. Estamos cayendo en algún tipo de desgano y entonces si caemos en este tipo de desgano, vamos a decir que uno de los dos va a querer volar. Va a querer volar y va a dejar entrar terceras personas en su vida. Y esto pasa en muchas relaciones. Cuando llevamos un tiempo muy agotados, con un agotamiento psicológico fuerte en las relaciones, con ese tipo de cosas que ya no nos gustan, que ya no sabemos por qué estamos, que estamos esperando cambios, que hemos pedido cambios durante mucho tiempo y ese cambio no se da, pasa lo que pasa, que se cruza alguien por el camino, nos hace un baile de pestañas y ya lo hemos liado. Y esto es lo que aquí sale. Que esto podría pasar. Vamos a seguir. Piscis, casados, en convivencia y novios. Hay que tener claro qué es lo que se quiere en esta relación. Veo mucha manipulación, te lo digo, Piscis. Veo uno que no avanza, pero no avanza por lo que no avanza. Porque aquí hay personas de por medio que quieren que avance a su antojo y no puede ser. Entonces aquí lo que hay es un agotamiento psicológico y lo que se va a producir es un agotamiento psicológico y el ver que no avanza la relación pues puede llevar a otro tipo de cosas. Y te voy a decir lo que sale aquí en un futuro, en esta historia. En esta historia sale en un futuro que si esto sigue así, evidentemente hay una tercera persona que se cruzará y pondrá a uno de los dos, no dicen quién, si tú o la otra parte, Piscis, a tomar decisiones. Vamos a seguir. Este tipo de cosas yo siempre digo que se pueden evitar. Ya depende de lo quemada que esté la relación, ¿no? Hay una discusión familiar. Gorda. Pero ya no estamos hablando de una discusión familiar de tú en tu casa con tu pareja, no. Estamos hablando de una discusión familiar donde entra el hermano, la hermana, la tía, el primo, el otro, el suegro, todo. La madre, el padre, todo. Esto es lo que sale aquí. Y ahí, y si esto pasa, mira, ojalá yo me equivoqué, comienzas a ver que tu relación no tiene el sentido que creías que tenía. Si esto pasa también. Vamos a tener cuidado con esas cosas. Vamos a tener cuidado con lo que se habla. Mucho cuidado con lo que se habla. Porque estás metido en una familia peculiar, especial. Hubo un momento de vuestra relación que se hablaron de muchas cosas muy positivas en la relación,
Pero por otras cuestiones y malas gestiones económicas dicen que ahora mismo están paradas esas cosas, o sea, que no se pueden dar. Son cosas que se quedan en el aire porque las cosas no, la situación económica no ha venido como creíamos que iba a venir, ¿no? Pero Piscis, si vosotros superáis esta situación y si en esa discusión familiar que yo he visto se sabe manejar y no se da pie a más, saldremos airosos de esto. Los dos. Pero si se alimenta esa discusión familiar, entonces sí habrá problemas que te resuenan mucho a cosas del pasado. ¿Bien? Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis, con ese mensaje especial del amor. Piscis, el mensaje que te dan es, escucha tu voz interior, te está diciendo, no cometas el mismo error que cometiste en un pasado. Tú ya aprendiste de esto. Hazle caso a esa voz interior. Vamos a seguir, Piscis, seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje, ¿vale? Veo mejoría, muchos de vosotros, los que hayáis estado con pruebas médicas, ingresados y demás, con temas de riñones, veo mejoría. Pero sí es cierto que dicen, hay que seguir con algún tipo de pruebas, ¿vale? Porque hay algo que no está totalmente claro, aunque tú vas a tener una recuperación, te van a dar unos cambios de vida y vas a tener una recuperación. Pero mi queridísimo, ¿qué iba a decir? Mi queridísimo Piscis. Ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir. Seguimos. Vamos a trabajar un poquito con la bola de cristal. Piscis. A veces la vida nos pone a tomar decisiones que son muy difíciles para nosotros, ¿no? No podemos tirar para un lado, para otro. Piscis. Pero tienes que aclararte tú, esta decisión no la puede tomar nadie por ti, la tienes que tomar tú, Piscis. O sea que toma tu tiempo, toma tu tranquilidad, Piscis, y toma la decisión más correcta. Siempre con la mente fría, muy importante, Piscis. Tienes demasiados pensamientos, estás pensando en muchísimas cosas a la vez y tantas cosas a la vez no se pueden pensar. Bien, es cierto que debes de hacer un cambio en tu vida, pero tienes que coger el más acertado para ti. Piscis, la letra V está marcando muchísimo aquí una persona, un ser querido tuyo o algo por el estilo. No sé si es que a esta persona le gustaban mucho las manualidades o hacía muchas cosas con las manos, ¿no? Porque me muestra mucho las manos esta persona. Me sale una persona muy conectada o estuvo muy conectada con la naturaleza o algo por el estilo, Piscis. Es una persona que tienes cerca, que igual quiere darte algún mensaje, por eso siempre os digo que intentéis contactar con vuestros seres queridos. Antes de iros a dormir le pides a tus seres queridos que te guíen, que se contacte contigo a través de los sueños si es que te tienen que dar algún tipo de mensaje. Mi queridísimo Piscis, te quiero dar un número, te voy a dar el número 45 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. No olvides, Piscis, suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.